para nuestro favor, to our favor. As we gather in your house today, al reunirnos en tu casa hoy, háblanos, speak to us. Ayúdanos, help us a no olvidar, that we may not forget el significado de este día, the significance of this day. Speak to us, háblanos. And today, en este día, we thank you that we're not on the front page of the obituary. Te damos gracias que no estamos en la página de enfrente del obituario. We thank you that we're not in the best hospital, under the best surgical hands. Y gracias porque no estamos en el mejor hospital, bajo las manos mejores de cirugía. But that we're here in your house, que estamos aquí en tu casa. And we are grateful for that. Estamos agradecidos por ello. As we receive your word today, a recibir tu palabra hoy, Father, I ask for an anointing for this time. Te pido por una unción para este tiempo, for this hour, para esta hora, for this moment, este momento, and for this message y para este mensaje. Speak to us, háblanos, and don't let your word return to you void. Y no dejes ni permites que tu palabra vuelva a ti vacía, pero que haga todo aquello por la cual fue enviado hoy, but may it do everything for which it was sent today, y sea prosperada en nuestras vidas, and may it be prosperous in our lives. Y te pido que, Señor, que al final de todo, I pray that at the end of everything, sea yo el que mengue, may it be me that becomes small, y seas tú el que quedes engrandecido, and may you become great. In Jesus' name, en el nombre de Jesús, amen and amen. Hallelujah. You may be seated. Puede ocupar su lugar. What a wonderful day it is today. Qué día maravilloso es hoy. To be able to celebrate this moment, poder celebrar este momento, this day, este día. And remember that great victory, recordar esa gran victoria that Jesus had, que Jesús tuvo over death, sobre la muerte, over the grave, sobre la tumba, and over hell, y también sobre el infierno. Today, en este día, I want to speak about the power of the resurrection. Quiero hablar hoy sobre el tema, el poder de su resurrección, the power of his resurrection, el poder de su resurrección. I'm in Matthew chapter 27, estoy en Mateo capítulo 27. I will be reading in Spanish, estaré leyendo yo en español. You follow me in your English Bible. Y usted que tiene Biblia en inglés, pues me siguen en ella. Matthew 27, Mateo 27. Verse 51 through 53, versículos 51 al 53. Dice, it says, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Verse 52. Y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Verse 53. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. In essence, en esencia, the scripture we read, la escritura que leímos, talks about the saints that resurrected, habla de los santos que resucitaron, and that after the resurrection of Christ, y que después de la resurrección de Cristo, they entered into the city, entraron a la ciudad, and they appeared to many, y aparecieron a muchos. The master's mission was to redeem whoever believed in him. La misión del maestro era redimir a todos los que creían en él. Los que tenían fe, those that had faith, en su sangre que no tenía pecado, in his blood that was sinless. And it is faith in him and his blood, y es fe en él y en su sangre, that is required, que se requiere to make us a new creation in Jesus Christ, que se requiere para que seamos una nueva creación en Cristo Jesús. But I want you to listen to this. Quiero que usted escuche lo siguiente.
There is more to the blood of his cross than forgiveness of our sins. Hay mucho más que la sangre que él virtió en la cruz solo para perdón de pecados. The blood of Jesus, la sangre de Jesús, it washes away our sins, lava nuestros pecados, and purchases our salvation, y compra nuestra salvación. But the blood of Jesus, la sangre de Cristo, guarantees a resurrection, garantiza una resurrección. Because that blood of Jesus is incorruptible, porque esa sangre de Jesús es una sangre incorruptible. The Bible says it this way, la Biblia lo dice de esta manera. In 1 Peter 1, 18 through 19, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 19. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas, como el oro o plata, knowing that you were not redeemed, and we were not redeemed of our vain way of living that was handed over to us by our parents, by things that are corruptible and that perish, like gold and silver. Dice, sino con la sangre preciosa, but with the precious blood, como de un cordero sin tacha y sin contaminación, la sangre de Cristo. It is through the blood of Jesus that we were purchased. Es por la sangre de Cristo que fuimos nosotros comprados. And that blood y esa sangre demanded a resurrection, demandaba una resurrección, porque era sangre incorruptible, because it was incorruptible blood. The Bible says in Acts 2:24, la Biblia dice en Hechos 2:24, sin embargo, Dios lo resucitó, God resurrected him. Dice, librándolo de la angustia de la muerte, delivering him from the anguish of death. Escuche bien, porque era imposible, because it was impossible, que la muerte lo mantuviera bajo su dominio, that death would keep him under his dominion. Aren't you glad that he rose again? No le da gracias a Dios que él resucitó de nuevo. The scripture states, este versículo nos dice, that death could not hold him, que la muerte no lo podía detener. So therefore, por lo tanto, he had no choice, no tenía opción, but to resurrect on the third day, más que resucitar al tercer día. Over 100 years before Jesus even walked the face of the earth, más de 100 años antes de que Jesús caminara sobre la faz de la tierra, it was prophesied of his resurrection. Fue profetizado su resurrección. I'm in Psalms chapter 16 verse 10. Estoy en el Salmo 16 versículo 10. Pues no, tú no dejarás mi alma. You will not allow my soul and to leave it entre los muertos, among the dead, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba, and you will not allow your Holy One to corrupt and to be corrupted in the grave. Es decir, no iba a permitir, he was not going to allow his son to see corruption, que su hijo viera corrupción. Therefore, there was no choice but to resurrect. No había otra alternativa más que resucitarlo. Now that word, esa palabra, corrupción o pudrición, that word corruption or rotting, it's described, es descrita when a body is at least 3 days in the tomb and buried. Es descrita esa palabra de pudrición que se asienta, it settles, it sets on the body after 3 days, se asienta sobre el cuerpo después de 3 días. Therefore, por lo tanto, Jesus had to come out on the third day. Jesús entonces tenía que resucitar y salir al tercer día, salir a tiempo, to come out on time, triunfante sobre la muerte, triumphant over death, triunfante sobre el infierno, triumphant over hell, y triunfante de la tumba, and also triumphed over the grave. Now Christianity, la cristiandad, would never have existed, nunca hubiera existido without the resurrection, sin la resurrección. It is because of the resurrection, es por causa de la resurrección, that
Christianity exists, que existe la cristiandad. It is because of the resurrections. Es a causa de la resurrección that we can live, que podemos vivir with the faith, con la fe, that our sins were forgiven, que nuestros pecados fueron perdonados on the cross at Calvary, en la cruz del Calvario. But God made sure, pero Dios se aseguró that through the resurrection of His Son Jesus, que a través de la resurrección de su Hijo Jesucristo, we would have entrance to heaven. Nosotros tendríamos la entrada al cielo. The disciples were confused and defeated by His death. Los discípulos estaban confusos y estaban en estado de derrota a causa de la muerte de Cristo. And because of that death, y a causa de esa muerte, and because they were confused, y porque estaban confundidos, and because they felt defeat, y porque sentían la derrota, they had no plans on carrying out this message. No tenían planes de seguir con este mensaje, mucho menos con este ministerio, and much less with His ministry. As far as they were concerned, mientras lo que concernía a ellos, it was over, ya estaba acabado. Their faith that He was the Messiah, la fe que Él era el Mesías, fue deshecha, was totally shattered. They all ran away. Todos los discípulos corrieron, and they denied the Master, y negaron al Maestro, and hid behind closed doors, y se escondieron tras puertas cerradas, in a state of fear and confusion, en el estado de temor y de confusión. But after the resurrection appearances of the Lord, pero después de las apariencias de nuestro Señor Jesucristo, después de su resurrección, after they received the mighty baptism of the Holy Spirit, y después de que ellos recibieron el bautismo poderoso en el Espíritu Santo, they had evidence, ellos tenían evidencia de que Jesús había resucitado, that Jesus had resurrected. And when He ascended to the Father's right hand, y cuando Él ascendió a la diestra del Padre, they changed their world forever. Ellos cambiaron su mundo para siempre. They became courageous martyrs, y vinieron a ser mártires con valor. They became joy-filled ambassadors for Jesus Christ, y vinieron a ser embajadores de Cristo, llenos del gozo del Señor, because they had been filled with the power of resurrection. Habían sido llenos del poder de su resurrección. For them it was more than a fact. Para ellos era más que un hecho. For them it was an experience. Para ellos era una gran experiencia that changed their conduct, que cambió su conducta, that changed their train of thought, que cambió en la manera que pensaban, that changed their behavior, y cambió su manera de ser, that proved the reality of a resurrection, que proveyó y dio pruebas de la realidad de una resurrección. Your life, tu vida, your example, tu ejemplo, and how you portray yourself, y cómo tú te muestras a la gente, to your loved ones, a tus seres queridos, to your friends, a tus amigos, that reflects if there really is a resurrection. Refleja si de veras hay una resurrección. Because if Jesus saved you, si Jesús te salvó, and you believe that He also resurrected, y crees que Él también resucitó, your life, tu vida, debe demostrar eso, should demonstrate that. Una vida cambiada, a life that has been changed, una vida transformada, a life that has been transformed, y una vida que da evidencia de un Cristo resucitado, and a life that gives evidence of a resurrected Christ. Acts chapter 4 verse 33, Hechos 4:33, it says, dice, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección. With great power the apostles gave great testimony of His resurrection. I don't know if you knew, yo no sé si usted sabía, but there would be no Christianity without the resurrection. No hubiera la cristiandad y el cristianismo sin la resurrección de Cristo Jesús. You must understand, tienes que entender, that the Lord staked everything on His resurrection. Que el Señor puso en juego todo sobre su resurrección. Everything that He was, todo lo que Él era. Everything that He said, todo lo que Él dijo.
Everything that he promised, todo lo que él prometió, it was staked on that resurrection. Lo puso en juego sobre su resurrección. If he didn't have the ability to conquer death, si él no tuviera la habilidad de conquistar la muerte, then he could not be God. Entonces él no pudiera ser Dios. And if he wasn't God, y si él no era Dios, he didn't have the power to forgive sins. No tendría tampoco el poder de poder perdonar el pecado. But even Romans chapter 1, aún en Romanos capítulo 1, it says, dice that he was declared the Son of God, que fue declarado el Hijo de Dios por la resurrección de los muertos, through the resurrections of the dead. Even his declaration, aún su declaración, even him being the Son of God, saying that he was the Son of God, aún él declarando que era el Hijo de Dios, was staked on the resurrection, fue puesto en juego sobre esa resurrección. But when he was asked for a sign, cuando él fue pedido por una señal de quién era él, of who he was, he pointed to the resurrection as his credentials. Apuntó a la resurrección como sus credenciales. Because the Bible says in Matthew 12:38, verse 38 through 40, porque Mateo dice, el capítulo 12, versículo 38 al 40. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Master, we desire to see from you a sign. Y él respondió, les dijo, and he responded and told them, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días. You want a sign? Quieren una señal. I'm staking it on my resurrection. Lo estoy poniendo en juego sobre mi resurrección. If I do not resurrect from the dead, si yo no resucito de entre los muertos, I am not who I said I am. No soy quien dije lo que soy. I cannot complete and I cannot provide everything I promised you. No puedo cumplir y no puedo proveer todo lo que yo les prometí. So this is the sign. Esta es la señal that when I die, que cuando yo muera and I am buried y yo sea enterrado, if I do not resurrect, si yo no resucito, I am not who I say I am. Yo no soy quien digo que soy. How many of you are glad today? ¿Cuántos están contentos hoy that he did resurrect, que él sí resucitó? And you can trust God, y tú puedes confiar a Dios, and you can stake everything you have on God, y tú puedes poner en juego todo en Cristo Jesús, in that resurrected Christ, en ese Cristo resucitado. The tomb is empty. La tumba está vacía. And the tomb is there. Y la tumba está allí for anyone, para cualquier persona, skeptic, that wants to refute it, que quiere refutarla. Ahí está la tumba vacía. The tomb is there and it's empty. La tumba está vacía. Allí está. That if you want to refute his resurrection, que si tú quieres discutir y quieres refutar su resurrección, go to the tomb, ve a la tumba. It is there, but it is empty. Ahí está, pero ahí está vacía. Muhammad's tomb, la tumba de Muhammad, and of every other philosopher, y de todo otro filósofo, and everyone that declared himself a God, y de todo aquel que se declaró que era un Dios. Go to their tombs, vaya a la tumba de ellos. It is there, ahí está. Their bones are probably ashes already, y sus huesos se han convertido en ceniza. But you go to Jesus' tomb, pero usted va a la tumba de Jesús, and you will see that it is empty, y verás que está vacía, because Jesus resurrected, porque Jesús resucitó de entre los muertos. He resurrected from the dead.
Considere conmigo por un momento, consider with me for a moment, el testimonio de la piedra que lo encerró, the testimony of that great stone that enclosed him in the tomb, que lo encerró en la tumba. The manuscripts y los manuscritos of the 4th century del siglo IV contienen una nota, contains a note, bajo este versículo, underneath this verse of Mark 16:4, de Marcos 16:4. Cuando levantaron los ojos, when they lifted up their eyes, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. They saw that large, huge stone had been moved, had been rolled away. Underneath that verse, debajo de ese versículo, as I said, como dije, in the manuscripts of the 4th century, en los manuscritos de el siglo IV, there is a note that says, hay una nota que dice que la piedra que estaba a la puerta del sepulcro, that stone that was at the opening of that tomb, era tan grande, it was so big and so huge, que 20 hombres no la podían mover, that 20 men could not even move it. Dice que esa piedra podía pesar 1,5 toneladas. It could weigh about 1.5 tons. It wasn't just any ordinary stone. No era cualquier piedra ordinaria. It was a huge stone. Era una piedra gigantesca, sumamente grande. And Pilate gave in to the demands of the Sanhedrins that the tomb needed to be watched. Y Pilato cedió a las demandas del Sanedrín, que esa tumba necesitaba ser vigilada. Así que un escuadrón de 16 soldados fueron a patrullar la tumba de Cristo Jesús. And about 16 men went to patrol the tomb of Jesus Christ. Esos soldados eran altamente entrenados. These soldiers were highly trained. They were like the special forces of our army. Eran como las fuerzas especiales de nuestro ejército. They were like the Navy SEALs. Eran como el equipo especial de los navales. They could do, ellos podían hacer, and they were mighty. Eran poderosos. Ellos aseguraron, and they assured, and they secured the tomb. Aseguraron la tumba con una piedra masiva with a great and huge stone. La sellaron, they sealed it. Y pusieron el sello de César sobre ello, and they put Caesar's seal of his ring on it. Y la patrullaron con la guardia más feroz de los romanos, and they guarded it, and they patrolled it with the most fierce soldiers that Rome had. But it was ridiculous, era ridículo, that the governor Pilate, que el gobernador Pilato creía que una piedra podría detener al creador del mundo, that a stone could really hold back the creator of the world. It was ridiculous, era algo ridículo, that Pilate would think, que Pilato pensaría, that a stone, que una piedra, for how big it was, por tan grande que fuera, could keep back, pudiera detener the creator, el creador, the one that in his hands, el que con sus manos pesaba los montes, would weigh the mountains, que con su mano, with his hands, he would put the hills on a balance, ponía las lomas en una balanza. It was ridiculous, era ridículo. Or that the seal of Caesar's ring, o que el sello del anillo de César would be more powerful and have more authority, tuviera más autoridad y fuera más poderoso que encerrar al Rey de Reyes y Señor de Señores en una tumba, that had more power than to keep and to be able to keep the King of Kings and Lord of Lords in that tomb. It was ridiculous, era ridículo, that the Roman guards, de veras,
que las guardias romanas could hold Jesus, pudiera detener a Jesús. And the Lord of hosts, y el Señor de los ejércitos, de regresar con su marcha en victoria de la tumba and keep him from doing his victory march over the tomb. For real, de verdad, for real, de verdad, de verdad. It was ridiculous, era ridículo. Pero por el momento, for the moment, esa piedra era el trofeo mayor de los enemigos de Dios. That sealed stone was the trophy of the Lord's and God's greatest enemies. And Satan had the intention, y Satanás tenía la intención, to carve his success and his accomplishments on that stone. Y Satanás tenía la intención de poder engravar sobre esa piedra sus logros también sobre esa piedra. La esperanza de Israel, the hope of Israel, Jesus, Jesús, quedaba sin vida, sellado en una tumba por una piedra. The hope of Israel was lifeless and laid lifeless in a tomb, sealed by a stone. El gran obrador de milagros y médico, the great physician and the great worker of miracles, se había sucumbido a la enfermedad terminal, had fallen into the terminal sickness de la raza de Adán, from the Adam's race. Y mientras la gente gritaba, while the people shouted y decían and would say, a otro salvó, he saved others, a sí mismo no se puede salvar, yet he cannot save himself. In that tomb, en esa tumba, el capitán de nuestra salvación había sido fatalmente herido. The captain of our salvation had been fatally wounded. Sí, en esa tumba, in that tomb, la resurrección estaba envuelto en una sábana de entierro y puesto en una tumba. Yes, in that tomb, I want you to know that resurrection was wrapped up in burial clothing and sealed in a tomb. In that tomb, en esa tumba, the rose of Sharon, la rosa de Sarón, had been crushed over there at Calvary. Había sido aplastado allá en el Calvario. Yes, in that tomb, en esa tumba, the lily of the valley had been cut down. El lirio de los valles había sido cortado. In that tomb, en esa tumba, la luz del mundo, the light of the world, encerrado, was enclosed en la oscuridad de la tumba, and he was enclosed in the darkness of the tomb. En esa tumba, in that tomb, el príncipe de paz, herido mortalmente, the Prince of Peace, who had been wounded mortally, había sido herido por el príncipe de la tinieblas. He had been wounded by the Prince of Darkness. And for 2 days, y por 2 días, for 2 days, por 2 días, el diablo y los demonios se regocijaban. The devil and his demons rejoiced. Por 2 días, for 2 days, Satanás y los demonios and Satan and his demons bailaban lo que para ellos parecía ser su victoria. They danced to what they thought would be their victory. Por 2 días, for 2 days, los poderes de oscuridad celebraban. The powers of darkness celebrated. Pero esa gran fiesta, but that great feast of theirs had a shortcoming. Tuvo una corta parada para ellos. Porque al tercer día, because on the third day, hubo un gran terremoto. There was a great earthquake. Y el ángel de Jehová descendió del cielo, and the angel of the Lord descended from heaven. Y dice que removió la piedra, and he moved and rolled away that stone. Alabado sea Cristo Jesús. Blessed be Jesus Christ. And on that third day, y en ese tercer día,
se dieron cuenta, they came to find out, que no había tumba suficiente profunda, that there was no grave deep enough, que no había sello suficiente fuerte, that there was no seal strong enough, que no había guardia suficiente poderosa, that there wasn't guards enough that were so powerful, que no había piedra ni roca suficiente pesada, that there was no stone or boulder not heavy enough que pudiera detenerlo en la tumba, that could keep Jesus inside that tomb. And all of a sudden on that third day, y de repente al tercer día, la resurrección y la vida salió de la tumba con las llaves de la muerte y del infierno. Resurrection and life came out of the tomb with the keys of hell in the grave in his hand. On that third day, en ese tercer día, la luz del mundo, the light of the world, disipó la oscuridad de la tumba, dissipated the darkness of that tomb, e iluminó un camino hacia la vida eterna, and he shone a bright light that would take you to a road to eternal life. En ese tercer día, and on that third day, la rosa de Sarón floreció de nuevo con toda su fragancia de perdón. The rose of Sharon bloomed once again with all its fragrance of forgiveness. On that third day, en ese tercer día, the lily of the valley, el lirio de los valles, bloomed and blossomed again, floreció de nuevo in all its purity, en toda su pureza. On that third day, en ese tercer día, the King of Glory, el Rey de la Gloria, freed himself from the dungeon of death. Se puso en libertad de ese calabozo de la muerte. And the Prince of Peace, y el Príncipe de Paz, though he was wounded, aunque fue herido, crushed the Prince of Darkness, aplastó al Príncipe de las Tinieblas. Aren't you glad? No te regocijas en este día, on this day. Nothing, nada could keep Jesus in that tomb on that third day. Nada podía detener a Jesús y mantenerlo en la tumba en ese tercer día. Even Isaiah prophesied about it. Aún Isaías profetizó sobre ello. Isaiah 25:8, Isaías 25:8. Él destruirá la muerte para siempre. He will destroy death forever. Y el Señor enjugará las lágrimas de todos sus rostros. And the Lord shall wipe away the tears of all their faces. Alabado sea Cristo Jesús. Blessed be the name of Jesus Christ. On that third day, en ese tercer día. On that third day, en ese tercer día. When Jesus stepped out of the grave, cuando Jesús dio su primer paso saliendo de la tumba, he crushed Satan's head, aplastó la cabeza de Satanás. I said he crushed Satan's head. Dije que él, alabado sea Cristo Jesús, aplastó la cabeza de Satanás. When that stone was pushed aside, cuando esa piedra fue removida, Satan lost his trophy. Satanás perdió su trofeo. When the stone was rolled away, cuando esa piedra fue removida, that ancient prison door was totally lost. Y la puerta antigua del calabozo finalmente había perdido su puerta. On that third day, en ese tercer día, when that stone was rolled away, cuando esa piedra fue removida, death lost its sting, la muerte perdió su aguijón, and grave lost its victory, y la tumba perdió su victoria. Matthew 27, Mateo 27, verse 52, our scriptures, versículo 52, que es nuestro pasaje. I'm about to finish, ya estoy para terminar. Y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. La gente
the people que había muerto antes de que Jesús naciera, that had died before Jesus was born, que había muerto antes de que Jesús muriera, and that had died even before Jesus had died on the cross, were placed in a place of holding. Eran puestos en un lugar de espera. Those 2 days, esos 2 días, were critical, eran críticos, because Jesus went to the lower parts of the earth, porque Jesús descendió a las partes profundas de la tierra, and preached to them, y les predicó a ellos. There was a prison, había una prisión, and there was what was called the bosom of Abraham or paradise, y había lo que se llamaba el seno de Abraham o el paraíso. Those that did not believe and lived up to God's law, y los que no creían, y los que no habían vivido cumpliendo las leyes de Dios, were put in this dungeon, eran puestos en ese calabozo when they died, cuando morían. As a matter of fact, es más, the angels that rebelled, y los ángeles que se rebelaron contra Dios, against God, were cast into this dungeon, fueron también metidos en este calabozo of torment, de tormento. Jesus spoke about it. Jesús habló de ello. When he spoke about the rich man and Lazarus, cuando habló de el hombre rico y de Lázaro, that when both of them died, que cuando los dos murieron, one of them went to the Sheol, or which is almost like hell. Uno de ellos, el rico, murió y fue al Seol, que es como el infierno. There was agony, había agonía. The other, Lazarus, y el otro Lázaro, went to the bosom of Abraham, fue al seno de Abraham. And when the rich man, y cuando el hombre rico pedía que Lázaro viniera, would ask for Lazarus to come and wet his finger and wet his lips, que mojara su dedo y viniera a tocar sus labios. The response was, la respuesta era, hay una cima, there's a beam, there's a divisional wall there, que no permite que tú vengas para acá, that will not permit you to come over here, ni nos permitirá a nosotros ir para allá, and will not permit us to go over there. When Jesus died, cuando Jesús murió, he went down to the deep parts of the earth, bajó a los lugares profundos de la tierra. And the first stop he made, y la primera parada que él hizo, was to those demons and to those fallen angels. Eran a esos demonios y a esos ángeles caídos. And he said, you tried to destroy me, trataron de destruirme. You tried to destroy my mission, trataron de destruir mi misión. You tried to do whatever you could, trataron de hacer todo lo que querían ustedes hacer, to stop me from coming and fulfilling this purpose, de detenerme a mí para cumplir esta misión. But I've come to tell you, I am here. Pero vengo para decirle, aquí estoy. I am alive. Estoy vivo. The mission has been accomplished. La misión ha sido cumplida. And he left them, y los dejó. But in paradise, or the bosom of Abraham, pero en el paraíso y en el seno de Abraham, that's where all those that trusted God, ahí estaban todos los que habían confiado en Dios. That's where all those that had believed God, que habían creído a Dios, and had served God, y habían servido a Dios, but were waiting on the promise of the Father, pero estaban también esperando la promesa del Padre, that a Redeemer would come, que vendría un Redentor,
Redentor, that the Savior would come, vendría el Salvador, that the Messiah would come, que vendría el Mesías. And I believe in that holding cell, y creo que in paradise, y creo que ahí en el paraíso, there were people that were being comforted. Había gente que estaba siendo consolada. What were they holding on to? I don't know. De qué estaban agarrados, no lo sé. But they had hope, pero ellos todavía tenían esperanza that God would fulfill His word, que Dios cumpliría su palabra. I believe Abraham was there, y creo que ahí estaba Abraham. And when Jesus showed up, y cuando llegó Jesús allí, He said, Él dijo, I knew you were coming. Yo sabía que ibas a llegar. I had a taste of your resurrection. Yo tuve una probadita de tu resurrección. When I took my son to Mount Moriah, cuando llevé a mi hijo al monte Moria, and we didn't have the lamb for the offering, y no teníamos el cordero para el sacrificio. In faith, en fe, yo dije, I said, the Lord will provide the lamb for the sacrifice. Dios proveerá el cordero para el sacrificio. I knew yet you would have the power to resurrect again. Yo sabía que tendrías el poder para resucitar de nuevo. Because even when you would have allowed me to sacrifice my son, porque aún si me hubieras permitido sacrificar mi hijo, I knew, yo sabía that you had the power to raise him up again. Que tú tenías el poder para resucitarlo de nuevo. Next to Abraham, enseguida de Abraham, maybe Isaiah was there. A lo mejor Isaías estaba allí. And when he saw Jesus, y cuando vio a Jesús, he says, I knew you were coming. Yo sabía que tú ibas a venir. I know it's been a while. Yo sé que ha sido un tiempo, but I've been waiting with hope. Pero yo he estado esperando también con esperanzas. I've been waiting. Yo he estado esperando. I'm waiting. Estoy esperando. Because I prophesied, porque yo profeticé. As I saw into the future, al ver en el futuro, I prophesied y profeticé. What I saw, lo que vi. Y la virgen concebirá y dará luz a un niño. And the virgin shall give birth to a son. His name shall be Prince of Peace. Su nombre se llamará Príncipe de Paz. Eternal Father, Padre eterno. His name shall be, su nombre será Emmanuel, Dios con nosotros. Emmanuel, God with us. I knew you'd come. Yo sabía que tú vendrías. I knew you would come. Yo sabía que tú vendrías. I believe David was there, y creo que David también estaba allí. I believe David was there. Creo que David estaba allí. And I believe he repeated what he had said in Psalms. Y creo que él repitió lo que había dicho en el Salmo. ¿Qué dijo? What did he say? No permitirás que su alma se quede allí en la tumba, ni que también su santo vea corrupción. He will not allow for my soul to stay in the tomb, and he will not allow me to see corruption. I knew you had no choice but to resurrect and come. Yo sabía que no tenías opción más que resucitar y venir una vez más hacia nosotros. And it was to those people who Jesus preached to. Y eran a esa gente que Jesús predicó. It was to those people, era a esa gente. The Bible says that when the earthquake happened, que la Biblia dice que cuando hubo ese terremoto, salieron algunos santos de los sepulcros, that some of the saints came out of the grave. There was no doubt of his resurrection. No había duda de su resurrección. La resurrección de Cristo dio evidencias, como dije, as I said, que él estaba vivo, that he was alive. Él había aparecido, como dije, a María Magdalena el día de la resurrección. He appeared to Mary Magdalene on the day of resurrection. Él había
aparecido a las mujeres que venían de la tumba. He appeared to the women that were coming back from the tomb. Later that day, después de ese día, he had appeared to Peter. Él apareció a Pedro. And then he appeared to the apostles. Y luego apareció a los apóstoles without Thomas, sin Tomás. But then he appeared again to the disciples. Y luego una vez más apareció con los discípulos with Thomas in the room, con Tomás ahí dentro de ese cuarto. He appeared to 7. Él apareció a 7 disciples that were by the lake of Tiberias, que estaban en el lago de Tiberias. Y he appeared, él apareció to more than 500, a más de 500 a la vez at one time, allí en un monte de Galilea, by a mountain there in Galilee. He appeared, él apareció to 11 only in Matthew 28, apareció a los 11 en Mateo 28. He appeared to James, apareció también a Jacobo. He appeared at the ascension, él apareció en la ascensión. He appeared to the apostle Paul on his way to Damascus, él apareció al apóstol Pablo cuando iba rumbo a Damasco. He appeared to Stephen, apareció a Esteban when he was being stoned, cuando estaba siendo él apedreado. He appeared to John, apareció a Juan when he was in the Patmos Island, cuando estaba en la isla de Patmos. And very shortly, y muy cercanamente, he will appear to me, se aparecerá a mí, and he will appear to you, y se aparecerá a ti, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y allí estaremos siempre con el Señor. Alabado sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. La tumba está vacía. La tumba está vacía. The tomb is empty. Dile al que está al lado tuyo, la tumba está vacía. Those people, some commentaries say, esa gente, dicen algunos comentaristas, that resurrected, que resucitaron at his death, en su muerte, and went into the cities after his resurrection, y fueron a las ciudades después de su resurrección. Some commentaries say, pasen músicos, come on musicians. Algunos comentaristas dicen that they stayed on earth for 40 days. Que ellos se quedaron sobre la tierra por 40 días. The same days that Jesus was on the earth after he resurrected. Los mismos días que Jesús estaba sobre la tierra después de que él resucitó. And when Jesus ascended to heaven, y cuando Jesús ascendió al cielo, that these people also went with him, que esta gente también se fue con él. And when they went with him, y cuando fueron con él, they became what is known as the cloud of witnesses. Vinieron a ser lo que Hebreos habla y dice una nube de testigos. Alabado sea Cristo Jesús. And when he went to heaven, y cuando ascendió al cielo, he made a highway to heaven. Hizo una autopista al cielo. And he guided them to that city, y los guió a esa ciudad, heaven, el cielo. Esa ciudad de la cual escribió el apóstol Juan. That city that the apostle John wrote about. Esa ciudad, that city, donde el Cordero es la luz, where the Lamb of God is the light of the city. Esa ciudad, that city, donde las calles son hechas de oro, where the streets are made of gold. That city, esa ciudad, where the pillars or the foundations are made of jasper, donde los pilares o los fundamentos son hechos de
jasper. It's in that city, es en esa ciudad where the gates are made of pearls, donde las puertas son hechas de perlas. To that city, a esa ciudad where the sea is crystal, donde el mar es de cristal. I don't know if you want to go there. Yo no sé si tú quieres ahí, but that was made possible through the resurrection of Jesus Christ. Eso fue hecho posible por la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 40 days, 40 días. I don't know for who this word is, no sé para quién es esta palabra. But in 40 days, pero en 40 días, God is going to do something supernatural in your life. Dios va a hacer algo sobrenatural en tu vida. God is going to do something supernatural in that circumstance. Dios va a hacer algo sobrenatural en esa circunstancia. God is going to do something supernatural in that legal issue. Dios va a hacer algo sobrenatural en ese asunto legal. You ought to mark it today in your calendar. Márcalo hoy en tu calendario. That within 40 days, que dentro de 40 días, God is going to do something supernatural. Dios va a hacer algo sobrenatural. Your body is going to be transformed with health. Tu cuerpo va a ser transformado con salud. I wish somebody would believe that with me, como quisiera que alguien creyera eso conmigo. 40 days, 40 días. Can I read you something? Can I read you something? Déjame leerte algo. This is a good time for you to bring your offering. Este es un buen tiempo para que tú traigas tu ofrenda. Somebody say 40 days. Alguien diga 40 días. Diga 40 días. The Bible says, la Biblia dice, that Jesus made himself, que Jesús se hizo visible. Dice que estuvo allí, that he was there. 40 days, 40 días con ellos. Y dice que estuvo allí e hizo cosas con pruebas indubitables. That he made some things and did miracles that were astounding and amazing. Y la palabra indubitable, and that word of those evidences, de esas evidencias, listen closely, escuche bien, means that they're undeniable proofs, que son pruebas que no se pueden negar. They are proof beyond the shadow of a doubt. Son pruebas que no se pueden dudar. They would be proof, serían pruebas that would cause you to be convinced of the verdict, que te convencerían del veredicto, of the sentence, de la sentencia. That you couldn't sway to the right or to the left, que no podías tú irte a la izquierda o a la derecha. It was so convincing, era tan convenciente esas pruebas, those proofs. And I've come to tell somebody, vine a decirle a those of you that believe, a ustedes que creen, that in the next 40 days, que en los siguientes 40 días, God is going to do something. Dios va a hacer algo that no one is going to be able to doubt, que nadie va a poder dudar of the power of God, del poder de Dios in your family, en tu familia, in your finances, en tus finanzas, in your children, en tus hijos. They will not be able to be refuted, no podrán ser discutidos. They will be convincing, serán convencidos. You believe that? Raise your hand. Si usted cree eso, levante sus manos. Raise them up high, levántelos en alto. And thank him, y dale gracias. Thank him, dale gracias. Thank him for what he's going to do. Dale gracias por lo que va a hacer. Thank him for his
resurrection. Dale gracias por su resurrección. Era masikitiaba shotorodobo soria makaya. Reba sikitiama kondorodobo siria bakaya shetiaba. Come on, thank him. Dale gracias. Yes, Lord. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Pruebas indubitables. Pruebas indubitables. Yo no sé dónde tú necesitas una prueba indubitable. I don't know where you need that proof. But that happened after his resurrection. Pero eso pasó después de su resurrección. And I'm believing that 40 days from now, estoy creyendo que 40 días de ahora, 40 days from now, 40 días de ahora, and it can even be before, y puede ser aún antes. God is going to do a supernatural thing in your life. Dios va a hacer algo sobrenatural en tu vida. Reba keshe te amaxo todo lo bosiria bakaya. Rema seki te abasho lo bosiki te amakaya shata. Reba siki te amaria makondo lo bosiria bakaya. Reba siki te abasho todo lo bosiki te amashete. Resurrection powers, el poder de resurrección es here, está aquí. El rey resucitó. We sing hallelujah. El poder de resurrección está moviendo sobre la vida. We sing hallelujah. Let it touch you, haga que toque. Hallelujah, the Lamb.